Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando en el capítulo 22 del libro de Proverbios, del versículo 1 al 9, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado como una retribución justa. Una retribución justa. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción. En la nueva traducción viviente dice: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Bien, en esta porción vemos nuevamente la mezcla de los dichos de sabiduría con la referencia a Dios, no solamente involucrando, sino también ejerciendo su voluntad sobre nuestras vidas. Subrayan la importancia entre la sabiduría y el esfuerzo humano, pero también declaran que estos nada significan independientemente de la voluntad de Dios, si sus principios han de cumplirse. Son realistas acerca de la riqueza y la pobreza, pero especifican que no solo por consideraciones humanas, sino también teniendo en cuenta lo que el rico y el pobre tienen en común en Dios. Y afirmando que las actitudes hacia Dios son de importancia clave en los asuntos de riqueza y pobreza. En verdad, la reverencia hacia Dios es el fundamento de la sabiduría. El buen nombre es más deseable que los tesoros perecederos. El versículo 2 subraya la igualdad de todos los hombres delante de Dios. El cuadro sugiere la existencia sobre el camino de algún objeto peligroso que es evidente para el prudente, pero el experto lo pisa y es atrapado en él, por lo que explica en el versículo 3. La humildad y el temor a Dios tienen su justa recompensa. Es un tema recurrente en el libro de Proverbios. El versículo 5 nos recuerda incluso que la persona perversa encuentra muchos obstáculos en su camino, pero que la senda del justo se presenta así, de esta forma, y nos da la idea de estar despejada, de estar libre. En el versículo 6 se expresa la importancia de educar a los niños en su etapa más tierna, en sus años formativos. La expresión en su camino es literalmente según su camino, es decir, sus aptitudes o inclinaciones. Pero es probable que el sabio se esté refiriendo primordialmente a la educación moral. La palabra traducida instruye se refiere a acostumbrar o la dedicación que se tiene sobre la vida y la formación. Vemos en este versículo, que se refiere a la instrucción del niño,
uno de los puntos fuertes de los sabios, a saber, su insistencia sobre la educación moral del niño por sus padres, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Estas palabras son sumamente confortadoras para los padres fieles y piadosos, sin embargo, no han de interpretarse como una garantía absoluta. El ambiente solamente no salvará a los hijos. Para hacer posible su salvación es necesario también el ejercicio de la libre elección por parte de ellos a fin de recibir la gracia siempre disponible de Dios. En el versículo 7 tenemos nuevamente la mención a la realidad sobre la economía, y el versículo 8 nos da la lección sobre la siembra y la cosecha. Las palabras, la vara de su insolencia se quebrará, son interpretadas como su poder para hacer el mal que fallará. La vara que el impío levanta sobre su víctima no perdurará. Las bendiciones de Dios están sobre aquel que da pan al indigente. En esta porción se hace muy evidente una idea que venía madurando estas porciones que hemos leído en estos días. El buen nombre, la buena reputación es invaluable. Salomón dice en Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen perfume. Eclesiastés 7:1. El buen nombre del que habla no es del hipócrita que mantiene una apariencia de bondad, sino la reputación que resulta del servicio desinteresado a Dios y a los hombres. Es invaluable porque a su propietario le abre vías de comunicación y de amor que el dinero no puede comprar. Hay en esta sección, en este capítulo 22 nuevamente, ahora consejos sobre la vida, consejos que son muy cercanos. Hemos hablado de que estos devocionales o esta serie de devocionales nos dan a nosotros la oportunidad de seguir creciendo en sabiduría, tener discernimiento sobre las cosas que nos van sucediendo a diario y sobre todo la mejor forma para afrontarlos, para enfrentarnos a ellos, para tener una mejor decisión sobre lo que va sucediendo en nuestra vida diaria. Alguien ha dicho que los ricos son iguales a todas las personas, excepto que tienen más dinero. Ante Dios, tanto ricos y pobres tienen mucho en común. Ambos fueron hechos por Él, ambos dependen de Él para respirar y vivir, ambos tienen que morir y reunirse con su Creador. Cuando muere el rico no se puede llevar con él más cosas que el pobre. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:22. Sin el Salvador ambos están perdidos. Estos hechos nos deben impedir que tratemos a los ricos y a los pobres de forma diferente. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago 2, versículo 8 y 9. La sabiduría nos ayuda a evitar los peligros físicos y espirituales. La persona que no ha madurado en la palabra de Dios no ve los peligros y termina sufriendo. Por eso resulta insensato que alguien piense que puede resistir las tentaciones y tomar buenas decisiones en la vida cuando no ha madurado en la palabra. La persona que en su comprensión de la Biblia no ha alcanzado el equivalente de lo que significa tener un buen nivel de educación escolar no estará preparada para enfrentar los desafíos del matrimonio, de la crianza de los hijos, de dar testimonio, de ser un buen mayordomo de las posesiones materiales y en general de evitar los riesgos espirituales. Ni siquiera los verá venir. En el versículo 4 habla de nuevo del temor de Jehová y al igual que los otros vincula este sentimiento con muchas bendiciones, en este caso con riquezas, honor y vida. Naturalmente, la humildad acompaña al temor del Señor, ya que este temor es simplemente
es estar de pie ante Él con un respeto y una confianza humildes. Los espinos y las trampas que hay en el camino del malvado son las trampas que el pecado crea en la vida. Meditemos en las dificultades que se acarrea a él mismo, el hombre deshonesto o el asesino, el adúltero, el ladrón, el mentiroso. Podemos evitar todo esto si protegemos nuestra alma con la palabra de Dios. El versículo 6 bien puede ser el que más se cita de todo el libro de Proverbios. Los pastores y los maestros lo señalan como una garantía de que cuando los niños reciben preparación cristiana nunca la perderán, o si es que lo hacen volverán a ella cuando sean mayores. Hay varias interpretaciones posibles que tienen que ver con la frase en su camino, que en otras versiones se traduce como en el buen camino. Y como las palabras hebreas significan literalmente de acuerdo a su camino, algunos las consideran como una recomendación para alentar al niño en el desarrollo de sus inclinaciones y dotes naturales. Eso podría terminar en bien o en mal. Podría quedar atrapado en los malos hábitos por el resto de su vida, o puede ser que la disciplina de sus primeros años en sus capacidades especiales le dé una ventaja y lo lleve a la excelencia. No hay duda de que el Señor quiere que los padres les ayuden a los hijos a desarrollar sus talentos. Una educación temprana garantizará que los niños usen sus dones durante toda la vida para la gloria de Dios. Pero considerando que el libro de Proverbios se centra más en cuestiones espirituales, es muy probable que su camino sea la senda que Dios quiere que sigan. Por tanto, el versículo contiene una hermosa certidumbre y es la de que el aprendizaje bíblico en la infancia nunca se olvida por completo, permaneciendo siempre como corrector y guía en el camino al cielo. El versículo 7 afirma un hecho de la vida real. El dinero les da poder a unos sobre otros. Cuando Salomón deja constancia de la cruda realidad, tal como lo hace en este caso, la podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Aunque muchos usen el dinero para dominar a otros seres humanos, nosotros, con la ayuda de Dios, no lo haremos así, sino que más bien, si llegamos a ser bendecidos con riquezas materiales, las usaremos para ayudar a los necesitados. El Todopoderoso no dejará que los malvados opriman por siempre a los demás. Dios derribará a los que usan el poder, la vara o el cetro para dar rienda suelta a su ira. En su malevolencia estarán sembrando las semillas de su propia destrucción. Según las palabras del profeta Oseas, dice, sembraron viento y segarán torbellino. Oseas 8:7. La generosidad no brota fácilmente. Tendemos a sentir el temor de que si somos generosos no nos quedará lo suficiente para nosotros. Dios nos asegura que eso no ocurrirá. En la época de Moisés, el Señor le prometió a su pueblo, sin falta le darás al pobre, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:10. El Señor continúa bendiciendo a los generosos, tal como prometió. Las bendiciones de Dios se siguen derramando sobre aquel que derrama de la provisión que le ha dado Dios y que comparte con aquellos que están en necesidad. Hay aquí una anotación que se vuelve interesante. La retribución que viene de parte de Dios, o la retribución que a la cual accedemos cuando nosotros actuamos de una forma prudente, adecuada y sobre todo que está cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí en estos versículos vemos la retribución justa. La vida se vive
en base a las recompensas que recibimos o que son prometidas por el cumplimiento de ciertas condiciones. Dios promete recompensas en su palabra por nuestra obediencia a sus instrucciones y el cumplimiento de las condiciones que Él expone. Hay bendiciones dentro de la palabra de Dios. Hay bendiciones que nosotros vemos para el que es prudente, porque observa el mal y reconoce el peligro. Se esconde del peligro y observa al ingenuo que recibe el daño. Hay recompensas para el que teme a Dios y es humilde. Las riquezas que obtiene son duraderas, son sólidas y son más disfrutables y las puede gozar con libertad. Hay honra para el que teme a Dios, pero sobre todo hay vida, y como dijo Jesucristo, hay vida abundante para aquel que se acerca delante del trono de Dios. Hay bendiciones para el que acepta la oportuna instrucción, porque obtiene beneficios espirituales, porque son también beneficios de largo plazo. Y hay recompensa para el que da buen trato al pobre. El seguir las normas morales y espirituales como forma de vida habitual trae recompensas justas y abundantes. Muchas veces hay personas que llegan a pensar que por medio de mentiras, engaños y alianzas con los malvados llegarán más rápidamente a sus metas, pero no es así. Una dedicación firme y constante y un respeto por las leyes de Dios nos harán llegar a la meta a tiempo. El versículo 7 trata algunos temas de la realidad de la sociedad. Y habla de los préstamos. Se destaca la palabra esclavo, mostrando la fuerte dependencia del que recibió el préstamo. El versículo 8 muestra el fracaso del inicuo, que recibe devuelto el mal, quizás violencia, quizá deshonra, pero sobre todo dolor. En muchos aspectos, tanto la persona pudiente, el rico y los pobres, no hay diferencia entre ellos, aunque unos se esfuercen en hacer diferencias. Tienen cosas en común: el nacimiento, las enfermedades, las necesidades de la vida, la muerte. Y en esto vemos la igualdad delante de Dios. Todo esto es verdad, aún a pesar de la desigualdad en muchas cosas. Además, dependen mutuamente de sí mismos. No podría existir el rico sin el pobre que trabaja por aquel, ni el pobre sin el rico que le paga por el trabajo que desarrolla. Así que la simiente que reproduce a sí misma, el que siembra iniquidad, la misma cosa cosechará, y después la maldad que él ha impuesto en otros, él mismo sufrirá, sin importar si éste es pobre o es rico. Tener un buen nombre, una reputación honorable causada por el carácter bueno, debe ser en alta estima antes que las riquezas. Las muchas riquezas se vuelven inútiles si en aras de obtenerlas se descompone el carácter. Una persona puede adquirir riquezas, pero eso no lo separa completamente de los pobres, puesto que ambos son criaturas hechas por Dios. Por lo tanto, Dios se ocupa de todos sin importar su situación económica. La humildad y el temor de Dios van de la mano. Uno no puede temer a Dios, adorarle, confiar, obedecer y servirle, y ser orgulloso y egoísta al mismo tiempo. El temor a Dios produce riquezas, honra y vida, como lo declara más adelante en el capítulo, como lo habíamos visto en el capítulo 21, versículo 21. Estas también son el resultado de una vida recta. Así que el temor del Señor
y la rectitud se relacionan íntimamente. El perverso tiene problemas, hay espinos y lazos que encuentra en su camino. Su mala conducta, como espinas, le impide superarse y como una trampa lo detiene como si se tratara de un animal, de una bestia que ha sido atrapada. En contraste, el sabio está apercibido de las consecuencias, es precavido y evita eh, los caminos del impío. Es decir, está prevenido, está persuadido sobre el resultado de las malas actitudes, de las malas respuestas. ¿Sí? Es aquí donde nosotros podemos observar la importancia de ser sensatos, la importancia de ser sabios y sobre todo de tener este discernimiento sobre las cosas. Un buen nombre no puede reemplazarse fácilmente, ni siquiera con las grandes cantidades de dinero. Dios creó tanto al rico como al pobre. Esto significa que aquellos que favorecen al rico por encima del pobre no solo han errado en el asunto de la creación, sino que también han insultado al Creador. El camino de la buena vida, las riquezas, la honra y la vida es la humildad y el temor de Dios. Es prudente evitar las trampas que se alinean en el camino de la vida. Es necio aquel que inútilmente camina en lugares donde existe la amenaza sin ni siquiera saber el gran peligro que está corriendo. Cuando las personas pobres son deudoras de un rico, están bajo la regla y el dominio de la persona adinerada. Si esta última es benévola, los otros podrán escapar con un poco peligro, pero si la persona adinerada es sádica, los prestatarios pueden ser reducidos a la esclavitud pecuniaria. Ahora, ah, si nosotros podemos o pudiéramos observar esta idea de la retribución justa, observamos que la enseñanza de Jesús sobre la justicia se refleja en estos versículos. Una persona que vive violentamente terminará su vida en forma violenta, y el que vive perversamente no debe sorprenderse si cae víctima del crimen. Finalmente, un buen nombre, una buena reputación, ganada con bondad y honradez, es superior a cualquier riqueza. Con las riquezas se puede aliviar la necesidad material del prójimo, pero con el buen nombre se da testimonio convincente de la verdad del Evangelio, con lo que se puede prestar ayuda en las necesidades espirituales que son las más urgentes e importantes. El rico y el pobre son iguales a los ojos de Dios, que hizo ambos, y ante el que han de rendirse cuentas por igual, común en su origen, como es común su responsabilidad. Ambos tienen un solo Dios, un solo mediador, una sola Biblia, un solo espíritu, un solo pacto de promesas y un cielo. El prudente prevé el mal antes de que llegue y se apresta a evitarlo. Al ver formarse la tormenta, corre a refugiarse en Dios como su refugio y fortaleza. El simple, en cambio, pasa delante, es decir, prosigue su camino sin percatarse del peligro y ha de pagar las consecuencias. Hay este vínculo inherente entre Dios y lo que Dios exige de nosotros. Debemos caminar humildemente delante de Dios. Con ello se consiguen riquezas, honor y larga vida. Y esta promesa es para este mundo. En la medida que Dios cree conveniente para cada uno de nosotros y con los privilegios sublimes del pacto de gracia, la vida eterna, es como Dios permite estas bendiciones para nuestra vida.
en el versículo 5, nos muestra lo contrario a estas palabras. La vida es comparada aquí con un camino bordeado de espinos, los cuales son lazos, es decir, trampas para el tortuoso, pues le atrapan con sus encantos fugaces de pecado. Es de notar que en el hebreo no aparece la conjunción y que las versiones añaden, sin embargo, el prudente, que tiene discernimiento para apartarse de lo que puede poner en peligro su vida, va rectamente por el medio de la calzada, por lo que los espinos no le hacen daño. La idea que nos transmiten estos versículos es muy poderosa. La idea es contundente. Sobre todo porque el que siembra iniquidad no gana nada sustancioso que valga la pena. Intenta usar su ira para obligar a los demás a someterse, pero será frustrado. El generoso es bendito, mostrando benevolencia a los de su alrededor. Al compartir sus alimentos con el pobre, consigue felicidad presente y recompensa futura. Allí hay en estos versículos un elemento del cual podemos hacer una observación general aplicable, sobre todo al hijo obediente que vive de una forma piadosa. El libro de Proverbios describe la vida como debe de ser. No hace hincapié en las excepciones. El que es instruido en los caminos de Dios, el que es instruido en esta educación formal en la palabra de Dios, tendrá esta inclinación natural a ser más obediente en la palabra. Seremos más capaces de discernir y desarrollar capacidades que nos inclinen a cumplir la ley de Dios. Muchos padres quieren tomar las decisiones por los hijos, pero esto les daña a la larga. Cuando los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones, no tienen que cuidar cada paso que estos den. Los padres saben que permanecerán en el buen camino porque ellos solos no lo han decidido. Los hijos deben de prepararse para que ellos tomen el buen camino. Finalmente, la retribución justa también habla de el buen nombre. Es de más estima el buen nombre. Las riquezas son perecederas, aun cuando pertenezcan a un justo, como en el caso de Job. Sin embargo, puede recuperarse, pero el buen nombre tiene mucho más valor que las riquezas. Si se pierde, es muy difícil limpiarlo. Vale la pena vivir una vida intachable. Los hijos llamarán bendito al Padre que les deja un buen nombre como parte de su herencia. Meditemos en esto el día de hoy. Nuestra riqueza, la provisión que tenemos, ha sido adquirida de una forma justa. Pensemos, ¿cuál es la forma correcta de obtener provisión? ¿De qué manera Dios se convierte en este baluarte y fortaleza para el justo? ¿Qué significado tienen para nosotros estas palabras? ¿Qué valor tiene para nosotros tener un buen nombre delante de Dios y delante de los hombres? Seamos sabios, seamos entendidos, pero sobre todo adquiramos discernimiento sobre las buenas cosas, sobre los beneficios que da Dios a aquellos que son obedientes a su palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad de recibir de ella alimento y sobre todo, Señor, porque siempre tu gracia y tu misericordia van delante nuestro. Te pedimos, Señor, por este tiempo especial, Señor, que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, que cada palabra
resuene en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Señor, y que podamos hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor, no solo por la recompensa, sino por el gozo de hacer lo correcto delante de tus ojos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable. Y Señor, gracias porque un día nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo en rescate nuestro y nos permitiste tener vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias porque siempre, siempre están tus ojos sobre nosotros y tu mano dispuesta a socorrernos. Permítenos, Señor, compartir con otros de las buenas dádivas que nos das y sobre todo de el amor que has dado a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias de todo ello y ponemos delante de ti nuestras gratitudes, Señor, y lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre, te damos. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.